quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio apareció, junto con toda su familia y los animales. Buenos días, niños, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy contenta, muy feliz que el Señor me permita nuevamente cada semana llegar a sus hogares a través de estos medios con una nueva enseñanza bíblica, esperando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes y sus familias. Entonces comencemos esta clase bíblica. Amén. Los invito a cada uno de ustedes a ponerse de pies en reverencia al Señor y hacer una oración para ponerlo todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, para que esta enseñanza sea de gran bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Dios, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, para nuevamente, Señor, con una enseñanza bíblica, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio que tú me das, Señor, de cada semana venir con una nueva enseñanza para cada uno de tus pequeños, Señor. Gracias porque tú los guardas, los cuidas, Señor, cada semana, a cada uno de ellos en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, Señor. Te pido que abras entendimiento, sabiduría, conocimiento sobre cada uno de ellos para que puedan entender esta enseñanza, Señor, y sea de gran bendición en sus vidas, Padre. Bendice a cada uno de sus padres, Señor. Bendice su mesa de cada uno de tus pequeños y de todos aquellos que están oyendo esta palabra, oh Señor. Oh Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, entonces continuando con una enseñanza bíblica, el tema de esta semana es el arca de Noé. Muy bien. ¿Se acuerdan que la vez pasada, en la semana pasada, hablamos acerca de Caín y Abel? Pues la palabra nos sigue a través de la Biblia, de Génesis, nos cuenta que Adán y Eva tuvieron más hijos. ¿Se acuerdan que fue uno de los desafíos que les dejé, que averiguaran, que me dijeran cómo se llamaba el tercer hijo de Adán y Eva? Sí, sé que muchos de ustedes los han respondido y lo han hecho muy bien. El tercer hijo de Adán y Eva se llamó Set. Pero la Biblia también nos dice que Adán y Eva tuvieron mucho más hijos e hijas y estos llenaron la tierra. Entonces, en Génesis 6, si nos vamos, que los invito a cada uno de abrir su espada en la palabra, en Génesis 6 nos dice, amén, dice la palabra de Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gloria a Dios. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Y fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pues la Biblia nos dice que la tierra se pobló de tal manera que, pero también nos sigue contando la historia que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿no? Vio Jehová que la maldad de los hombres era tanta, ¿no? Era mucha en la tierra, que su corazón solo había maldad. Y entonces nos cuenta en Génesis, si seguimos leyendo, que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. O sea, tanto fue la maldad de los hombres en aquellos tiempos que el Señor se arrepintió de haberlos criado, porque dice que en el corazón del hombre solo había maldad, ¿no? Y dice que al Señor le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres y animales, o sea, los destruiré, decía. Porque el Señor estaba muy dolido, muy triste, porque veía tanta maldad. Quizás en esos tiempos mataban, mentían sin cesar, adoraban a otros dioses, ¿no? Engañaban, porque nos dice la maldad del hombre era tanta,
¿no? Sobre la faz de la tierra que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Miren lo que nos cuenta la historia, niños. Entonces, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era varón justo y perfecto. Mire qué fuerte, ¿no? Que el Señor nos dice que Noé era un varón justo y perfecto en sus generaciones. Y para que el Señor diga que Noé era un varón justo, pues Noé debió estar en los caminos de Dios, debió negarse tanto, ¿no? Para estar agradable ante los ojos del Señor, porque halló gracia fue el único hombre en toda la tierra que halló gracia delante de los ojos de Jehová. Entonces vemos que Noé realmente se sometía mucho a la palabra de Dios. Él estaría en constante oración, ayuno, vigilia, estaría haciendo según los mandatos del Señor, ¿no? Por eso que halló gracia. Y dice que después de que Noé tuvo generaciones, tuvo 3 hijos, ¿no? Nos cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que tuvo 3 hijos que se llamó Sem, Can y Jafet. Dice, y se corrompió tanto la tierra delante de Dios, llena de violencia, de mentira, de muerte, pues no, se llenó tanto la tierra, dice, entonces Dios le dijo a Noé que se haga un arca de madera, ¿no? De gofer, de una madera gofer, dice, y que la bañara en vea por dentro y por fuera, ¿no? Y el Señor le dio ciertas especificaciones a Noé. Por eso si nosotros vemos Noé, lo vemos aquí en esta ilustración que he hecho para ustedes. Aquí está pues Noé, ¿no? Armando su pequeña barca y junto a él está su familia, su esposa, porque la palabra nos dice que tanto él como su esposa su esposa y las esposas de sus hijos eran los únicos que iban a entrar en el arca, ¿no? Y aquí está Noé, pues, construyendo el arca, y aquí también está la gente del pueblo que vivía cerca, que se llamaba Sodoma y Gomorra, ¿no? Que se burlaban de Noé, porque lo creían loco, porque no llovía en aquel pueblo, no llovía, no había ni una nube. Y Noé venía predicando, y ¿saben cuál fue lo mejor? Que todo el tiempo que le demoró a Noé construir el arca, ¿no? La Biblia no lo especifica cuánto es, pero es una prox entre 80 a 100 años, ¿no? Que le demoró a Noé construir el arca. Él lo construyó en obediencia a la palabra, porque Jehová le había dicho que construyera un arca, y no solamente construía, sino también predicaba. Y mire que tanto tiempo que pasó Noé construyendo el arca y predicando a todas las personas que estuvieran en contacto con él, quizás cuando él iba al mercado, cuando salía a buscar la madera o a comprar algunos insumos que necesitaba para construirla, le predicaba a todas las personas, pero ninguna persona quiso escucharlo, más siempre se burlaban y lo tomaban por loco, ¿no? Quizás hasta lo insultaban, le decían muchas cosas a él y a su familia, pero Noé se mantuvo firme, porque él sabía y él estaba firme porque Dios le había dicho, ¿no? Y él se mantenía firme en eso, en confiar en Dios, porque Dios él estaba muy, como se dice, muy seguro de que el Señor iba a hacer lo que le había dicho, que iba a haber un gran diluvio, ¿no? Y por eso que lo mandó construir el arca. Entonces no estaba confiado en lo que el Señor le dijo, y él en ningún momento, mire cuánto tiempo pasó para que Noé construyera un arca, y él se mantenió firme. Si a nosotros nos cuesta a veces, niños, ¿no? Hacer nuestras tareas 1, 2 horas, 3 horas nos cuesta, ahí estamos dándole, ¿no? Luchando. Mire que Noé pasó de 80 hasta 100 años, ¿no? Construyendo, ¿no? Obediente al Señor, y quizás el Señor Jehová también probó su paciencia, ¿no? Le probó en paciencia. Y cuánto él obedecía lo que Jehová le mandaba, porque la palabra nos dice que el Señor le dio ciertas órdenes, ¿no? Por ejemplo, le dijo que hiciera de 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. O sea, le pidió que la arca fuera larga, ancha y alta. ¿Por qué? Porque en esa arca que Noé estaba construyendo junto con sus hijos y su esposa, ¿no?
tenían que entrar todos los animales. Entonces, miren que no era un arca chiquita, era un arca grandaza, enorme, gigante, donde tendrían que entrar todas las especies de los animales y su familia de Noé, ¿no? Y esto es un trabajo realmente difícil, ¿no? El estar construyendo, es un trabajo de fuerza. Y la palabra nos dice que Noé era de 500 años. De 500 años era Noé, o sea, no era joven Noé. Pero él no es que Noé estuviera solo, no, porque si el Señor le encomendó una tarea, el Señor también se iba a encargar de proveerle la madera y de proveerle la fuerza, porque si nosotros hacemos la voluntad del Señor, Él es quien provee, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da lo que nosotros necesitamos, y Él solamente quiere que nosotros seamos obedientes. O sea, mire la enorme enseñanza que Noé nos deja sobre la obediencia, sobre obedecer lo que el Señor nos pide. Y el Señor no nos pide muchas cosas, el Señor nos pide que seamos obedientes a nuestros padres, a nuestras madres, ¿no? A nuestra familia, a nuestros compañeros, quizás, a las personas adultas, a nuestros abuelitos. El Señor nos pide obediencia y caminar conforme a su camino, porque Noé caminó conforme al camino de Dios, por eso lo llamó varón justo y perfecto. Porque no cualquiera el Señor le dice justo y perfecto. Noé debió someterse y negarse tanto para que el Señor lo llamara así, ¿no? Y a pesar de las muchas burlas que Noé en el camino construyendo el arca recibió, él no flaqueó y él siguió, porque él sabía en quién estaba su confianza, en nuestro Señor Jesucristo. Y en eso nosotros también debemos confiar en nuestro Señor, porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a sustentar y el que nos va a dar la fortaleza que nosotros necesitamos para hacer su obra, para seguir sus caminos y hacer su voluntad. Amén, amén. Entonces la historia nos cuenta pues que Noé empezó a construir y a pesar de todas las burlas y todo, él siguió construyendo, ¿no? Pero él siguió construyendo, predicando y encima también predicando la palabra, pero en todo el tiempo que le tomó, nadie quiso escuchar. Como ahora a veces también nosotros predicamos la palabra y hay personas que no quieren escucharla, ¿verdad? Entonces, mire que el Señor le dijo ciertas especificaciones y él la hizo. Quizás él en ningún momento dijo, no, es mucho trabajo, o es muy difícil, o quizás Noé, la palabra no nos dice cuál era la profesión de Noé, ¿no? Entonces de repente él nunca dijo, no, Señor, yo no sé nada de construcción, a mí no me mandes eso. No, él nunca se negó, él aceptó lo que el Señor le dijo y lo hizo con todo su esmero, con todo su amor. Por eso vemos que cuando terminó de construir el arca quedó perfecta. Amén, amén. Entonces, cuando Noé empezó a construir el arca junto con su familia, ¿no? La gente lo seguía diciendo loco, ¿no? Pero la palabra nos dice que al séptimo día Dios iba a hacer llover, iba a haber el diluvio. Y la gente se acercaba cada vez a burlarse de Noé, ¿no? Pero llegó el séptimo día y adivine qué pasó. De poco en poco vinieron solitos, ¿ah? Porque el Señor es el que provee. Vinieron los animalitos, de pareja, de dos en dos venían. Venían, mira, el chanchito, venía la jirafita, venían ellos en parejita, venían a subirse al arca. No, porque el arca ya estaba terminada, el Señor ya sabía, el Señor proveyó y vino todos los animalitos. Noé no tuvo que ir a buscar a los animalitos, no. El Señor ya le había preparado todo para Noé. Noé solo tenía que obedecer haciendo el arca. Entonces vinieron todos los animalitos y la gente cómo se habrá quedado, ¿verdad? De ver un desfile de puros animalitos y de todas las especies, no solamente grandes y pequeñas, de todas las especies, porque el Señor había dicho que iba a destruir todo ser viviente, ¿no? Y que los únicos que iban a entrar al arca eran 8 personas, que eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Amén, amén. Entonces miren,
todo el gatito, la gallinita, el caballo, todos hacían fila para entrar al arca. Amén. Y la gente, ¿cómo se habrá quedado? ¿No? Pensándole al quien lo tildaban de loco. Entonces los animalitos venían para subirse al arca ya lista. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Dice que pasaron los días y cuando llegó el séptimo día, ¿qué pasó? Dice que el Señor se abrieron, que al séptimo día dice que fueron rotas todas las fuentes y las cataratas de los cielos y fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra. Dice que durante 40 días y 40 noches. Y dice que el Señor le dijo a Noé, entra tú y los animales al arca, dice, porque el arca se abrió la puerta para que entrara Noé. Entonces se llenó, dice, la tierra de del agua, ¿no? Que hasta las montañas más altas estaban cubiertas del agua, ¿no? Porque ya habíamos leído que las fuentes del cielo se habían roto. Entonces creció tanto el agua que el arca se levantó, porque recordemos que Noé no lo construyó en el mar, el arca la construyó en un campo, ¿no? En un campo grande lo construyó. Entonces entró Noé con su familia, ¿y con quiénes más entró Noé? ¿Se acuerdan? Con todos los animalitos, miren. Entonces cuando al séptimo día, el Señor, así como abrió la puerta, también la cerró y nadie más ingresó, salvo Noé y su familia y los animales, ¿no? Porque el Dios le había dicho a Noé que construya el arca, que le haga de 3 pisos para que todos los animalitos estén ahí cómodos y los separaba por especie, porque la palabra dice que entraron de pareja, de 2 en 2, ¿no? Los animales impuros y los puros entraron de 7 parejas. Amén, porque los animales puros iban a ofrecerse en sacrificio después. Entonces, cuando una vez que Noé entró al arca con su familia y con todos los animalitos, dice que pasó buen tiempo. O sea, si bien es cierto, la palabra nos dice que 40 días y 40 noches llovió, es que se llenó la tierra del agua durante 40 días y 40 noches, pero Noé y su familia siguió navegando por el mar más de 150 días, dice, porque la palabra nos dice que las aguas subieron mucho hasta cubrir todas las montañas, ¿no? Y todo ser vivo murió. Y dice que se acordó Dios de Noé y de los animales, y dice que fue ahí cuando el Señor cerró todas las fuentes y las cataratas de los cielos. Y dice que el Señor hizo pasar un viento y disminuyeron las aguas poco a poco. Y al cabo de 150 días, o sea, a Noé abrió la ventana, dice, ¿no? Del arca, porque Dios le había dicho que haga una ventana grande, ¿no? Y abrió un arca. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Entonces Noé esperó después, ¿no? Después que se secara y envió ¿a quién? Primero envió, dice, a un cuervo, a ver si ya había secado todo por completo, ¿no? Porque la idea de Noé era que el cuervo vaya, vuele y haya un árbol donde posarse y le traiga una ramita. Amén. Para así saber que ya estaba seca la tierra. Pero dice que el cuervo al no hallar donde posarse, regresó. Al cabo, después de varios días, dice que Noé envía ¿a quién? ¿Se acuerdan? A una paloma. Envía a una paloma a buscar. Pero la paloma también hace lo mismo, ¿no? Se va del arca, vuela y al no encontrar a dónde posarse, regresa nuevamente al arca. Después Noé vuelve a enviar a la paloma, ¿no? Pero esta ya no regresa, ¿no? Esta ya no regresa, dice la palabra. Entonces Noé ahí entendió que ya la palomita se había quedado por ahí. Amén. Porque primero cuando la envió, le trajo una ramita de olivo, dice la palabra. Después la envió de nuevo y esta ya no regresó. Amén. Amén. Entonces Noé ya entendió que ya había secado, que el Señor ya había secado toda la tierra, entonces podía él bajar. Pero dice que el Señor se acordó después de mucho tiempo todavía. Y dentro de ese tiempo, pues Noé y su familia habrán pasado muchas cosas, muchas dificultades también. Amén. ¿No creen? Pero él se mantuvo firme y confiando siempre en el Señor, porque él sabía que era el Señor el capitán
el capitán de ese barco, porque si nosotros lo ponemos a analizar la palabra, el arca era el refugio de Noé y de su familia en aquella época para ser salvos. Hoy nuestro refugio es nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden que la palabra del Señor Jehová nos dijo que iba a mandar a un consolador, y nuestro consolador es nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces Él es nuestro refugio en estos tiempos tan difíciles que vivimos, niños. Así que hay que mantenernos en oración, hay que mantenernos alabando al Señor y agradeciéndoles cada día todo lo que nos da, porque Él siempre nos suple nuestra mesa, nos suple nuestro hogar y cubre todas nuestras necesidades, porque Él conoce muy bien lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, el Señor Jesús es nuestro refugio, como el arca fue el refugio en ese entonces para Noé y su familia. Y dice el Señor que después que secó toda la tierra, el Señor dijo, ¿saben? ¿Se acuerdan que dijo el Señor? Que ya nunca más iba a hacer esto, ¿no? Y hizo un pacto con Noé. ¿Se acuerdan cuál es el símbolo del pacto de Dios y Noé? El pacto era un arco iris. Muy bien. El pacto era un arco iris. Era un arco iris que reflejaba, ¿no? Que reflejaba el pacto entre Noé y Jehová. Por eso que cada vez que vemos un arco iris, el Señor se acuerda del pacto que hizo, de nunca más destruir la tierra, ni al hombre, ni a los animales. Amén. Amén. Entonces no nos olvidemos nunca de la palabra del Señor, porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros y es bueno. Amén. Entonces yo los invito a cada uno de ustedes a compartir esta enseñanza con sus hermanos, con sus papás, con sus primitos, acerca de la obediencia del siervo Noé, que halló gracia delante de los ojos de Jehová, porque él es un hombre justo y perfecto. Entonces nosotros también hay que tratar andar en los caminos de Dios, para que el Señor también nos vea con agrado, con gracia. Hallemos gracia delante de nuestro Señor, y eso lo vamos a hacer siendo obedientes, ¿no? Leyendo su palabra, nutriéndonos cada día más de Él, ¿no? Y obedeciendo, alabándolo, alabando al Señor. ¿Qué más? A ver, ¿qué más, niños? A ver. Y participando de los cultos, claro, de los cultos en familia en cada uno de nuestros hogares. Así nosotros le vamos a hallar gracia delante de los ojos de nuestro Señor, ¿no? Y mire que Noé estuvo buen tiempo, mire, 150 años, ¿no? Aprox, 100 años en construir un arca, y a veces nosotros tan solo con un día nos cansamos. Mire cuánto tiempo le tomó a Noé, mire su perseverancia que tuvo él, ¿no? Y la confianza tan grande que tuvo en el Señor para en ningún momento amilanarse, dejar a medias la obra. No, él continuó. A pesar de todo, Noé continuó. Y vemos que el Señor bendice mucho a Noé, mucho a Noé. Por eso les dice, bajen, multiplíquese y fructifique la tierra, ¿verdad? Porque, y con ellos todos los animales, no solamente se lo dijo a Noé, a sus hijos, sino también a los animales. Y todos ellos bajaron del arca. Todos ellos bajaron del arca a comenzar una nueva vida y a multiplicar, a multiplicar la especie, ¿no? ¿Se acuerdan que también y donde él bajó, hizo un altar y ofreció a uno de las 7 parejas? ¿Se acuerdan que le dije 7 parejas de los animales puros en holocausto? Y dice que esa ofrenda fue tan agradable al Señor que el Señor bendijo. Esta enseñanza nos deja, niños, mire la enseñanza fuerte que nos deja esta historia bíblica acerca de Noé, sobre la obediencia, sobre la perseverancia, la confianza en el Señor. Nosotros también debemos tener confianza en el Señor, porque todo lo que el Señor hace para nuestras vidas es lo mejor, ¿no? Porque Él sabe el futuro venidero de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes para hallar gracia delante de los ojos de Jehová, así como Noé halló gracia. Entonces los invito a cada uno de ustedes en que si están fallando en algún área, en alguna cosita estén yendo mal, que cada uno sabemos que no es lo que nos falta, nos ponemos de rodillas a orar para que el Señor nos dé un espíritu recto y caminar conforme a la voluntad del Señor. Amén.
Amén. Entonces, esta ha sido la enseñanza de esta semana. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. Los invito siempre a estar leyendo la palabra, a reforzar en casa con mamá, con papá, a seguir leyendo toda esta historia bíblica con mamita, con papito, con la abuelita, para que cada vez se nutran más de la palabra. Amén. Amén. El reto de esta semana es que si han estado atentos a la enseñanza, me respondan cómo se llaman los 3 hijos de Noé. Amén. Y también me hagan un dibujo acerca del arca. Estoy muy contenta, muy feliz porque muchos de ustedes están mandándome los trabajos, yo me gozo en ellos. Gracias por compartir sus alabanzas, sus canciones, me llena mucho de gozo. Yo le pido al Señor que los llene cada uno de bendición, tanto a ustedes como a su familia. Así que les pido a las mamitas, a los papitos, hermanos, hermanas, que sigan instruyendo a los niños cada vez más y reforzando las enseñanzas cada semana, porque ustedes saben que a veces por tema de tiempo no puedo leer todos los textos bíblicos, pero en casita sí los pueden hacer. Amén. Me despido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban mis saludos, mi amor. Los quiero en el amor de Dios y los invito a ponerse de pie para despedirnos de esta enseñanza, pero más no de la presencia del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre bendito, amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que ha sido de gran bendición para cada uno de tus pequeños, Padre. Gracias, Señor, porque sé que no soy digna ni honesta delante de ti, Señor, pero tu misericordia es grande porque me das este privilegio, Señor, de llegar cada semana, Padre mío, a cada uno de los hogares de tus pequeños, Padre. Sigue, Señor, derramando inteligencia, sabiduría sobre tus pequeños y sobre mi vida, Padre mío, Padre bendito. Te damos gracias, Señor. Guarda toda esta semana que viene a cada una de tus joyas, Padre bendito, amado Dios. Bendice su mesa, su hogar. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor me lo siga bendiciendo. Gracias.